Tengo en pantalla, comenzamos contigo. La noticia que yo creo que ha dado la vuelta a este club, donde había al menos hasta ahora, 114 inmigrantes ilegales que todos tenían participación con el MS-13, con la Salvatrucha, había incluso militares. ¿Qué me puedes contar de esto? No, lo que hemos visto en las noticias no creo que sea un hecho que refleje mayor trasfondo, sino que han estado existiendo en la clandestinidad, pero al abrigo de una autoridad desprolija en ejecutar órdenes de aprehensión, cientos de no solo inmigrantes ilegales, sino activos criminales que están en los Estados Unidos habiendo cruzado la frontera ilegalmente, algunos de ellos, una buena parte, habiendo ya sido deportados y habiendo vuelto una vez, y quizá los menos, pero es importante aún, gente que habiendo sido deportada no una, sino dos veces y habiendo regresado una tercera o cuarta, tiene cargos criminales, lo cual me lleva en realidad a las detenciones que sí importan de esta semana que concluye, no son las de Colorado, no son las de Florida, que ha tenido también lo suyo y que me parece importante porque son ciudades, no santuario, pero son ciudades de gran conglomerado hispano inmigrante y por tanto son estados atractivos para los criminales, los delincuentes del Tren de Aragua. Las detenciones que sí importan, Marian, son, por ejemplo, la del juez Juan o José Joel Cano, el juez de Nuevo Exacto. México, y la de la jueza Ann Dugan, jueza de Milwaukee, porque son las que para mí representan el verdadero problema de fondo detrás de la existencia de migrantes ilegales, criminales en los Estados Unidos. Hay una permisividad de quienes deberían enforzar la ley, hay una colusión, una conestación, una connivencia de quienes deberían estar más bien prosecutando y dictando sentencias a esta gente, y en el caso de Milwaukee, no solamente de quien debería juzgar y castigar, sino además de quien debería juzgar y castigar salvando de la escena misma del juicio a un acusado para ayudarlo a evadirse de otra agencia del gobierno. Me parece que es realmente crítico lo que está pasando, pero el problema no son los 100 en Colorado o los 300 en Florida. El problema es que hay un sistema corrupto de justicia que me parece que ya nos lo contó, nos lo voluntariamente testificó don Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado. Ellos construyeron el año pasado en previsión de una derrota que ellos sabían que iba a venir en las elecciones presidenciales. Pero es terrible porque yo decía además en mi introducción, y tiene razón Eric con lo que está diciendo, el problema no es, o sea, quiero decir, esta es como la pantalla, la detención de los 114 inmigrantes indocumentados, el club, las drogas, pero el tema es quién ha estado permitiendo durante todo este tiempo que ocurra y quién lo sigue haciendo. Dos cortes de justicia, una en Nuevo México, la otra en Milwaukee, donde la propia jueza, en el primero, por si usted no está familiarizado con el tema, lo tenían en su casa, era parte de la familia, un miembro del Tren de Aragua. En el segundo caso, otro inmigrante ilegal también en una corte de Milwaukee, cuando iba a ser detenido, la propia jueza se atrincheró con el detenido. Ahora los detenidos son los jueces, pero esto está fuerte, o sea, se ha salido de control. Mira, vamos a hablar conservadoramente. Los últimos 4 años, fíjate, poniendo que 9 de cada 10 personas que hayan entrado ilegalmente sean inmigrantes que vinieron a trabajar, sean buenas personas y todo eso, 9 de cada 10, poniendo ese número, debe haber alrededor de casi 2 millones de criminales dentro del país, sin contar los que habían antes, porque la inmigración no es hace 4 años. Entonces, nadie con un sentido común medio puede oponerse a que el país sanee sus ciudades, sus calles y persiga este tipo de elementos. Estoy hablando de jueces que sí son personas estudiadas, que han ido a universidades y que están poniendo obstáculos en esto. O sea, esto es realmente bien preocupante. Ahora, lo que yo sí le diría a Trump, como ciudadano, que no tiene necesidad de caer en otro tipo de cosas. O sea, hay tantos criminales para arrestar que no tiene que estar cayendo en noticias que sí he visto que le dan armas a los demócratas, de personas que han sido deportadas, que realmente de madres o cosas que llevaban tiempo aquí. Y Trump no tiene necesidad de eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasa cualquier cosa de esta, inmediatamente le echan la culpa a Trump. Yo voy a alertar sobre 2 personas que están debajo de Kristi Noem, que están haciendo el trabajo de la inmigración, que son Tom Homan y Stephen Miller, que incluso este último se dice que le escribe los discursos a Trump. Y sobre todo el primero, que trabajó con Obama,
es conocido por excederse en este tipo de cosas. Trump tiene que tener cuidado con esto porque toda la razón la tiene de su parte. La opinión pública en sentido general lo apoyaría. Entonces no tiene por qué estarle dando armas a los demócratas, a los izquierdistas y a los jueces con algún que otro tipo de exceso que se puede haber cometido, no sé si me entiendes la idea, cuando en realidad él puede con los criminales, nadie se lo va a cuestionar. No, y ese sería el consejo. Sí, se lo pueden cuestionar con falta de sentido común, pero que no le den armas a los demócratas. Y ahí sí tendría que ver qué están haciendo estas dos personas que yo te dije por debajo de Kristi Noem, para que realmente siempre se estén deportando a criminales, cualquier otro tipo de ciudadano pueda manejarse un poco la situación, porque he visto noticias que me han preocupado de madres deportadas y cosas así. Eso sí no tiene... Me pueden preocupar todas las noticias del mundo. Yo quiero nombres. Yo, como le he preguntado cada vez que he visto un titular, cuando la cadena Telemundo dice entraron en una iglesia y se llevaron a padres y a madres indocumentados de una iglesia, ¿qué iglesia fue? ¿Quiénes eran los padres y las madres indocumentadas? Hay una lista de personas que se deportan. ¿Quiénes son esas personas deportadas? Porque créeme que si de verdad hubiera madres y padres deportados sin ningún crimen, saldrían en los titulares con la cara, con la foto y con todo, como lo han hecho con un delincuente en el caso de Maryland, que le han puesto el inmigrante, ¿cómo era? El hombre de Maryland, a un pobre ciudadano de Maryland. Resulta que el pobre ciudadano de Maryland tiene una lista de crímenes anteriormente que desde su propia esposa, que le puso una orden de alejamiento con no sé cuántas denuncias por malos tratos, hasta la policía local que lo había determinado ya que era en una investigación de asesinato por verlo con otros tipos del Tren de Aragua, que era el Tren de Aragua, reconocido por miembros del Tren de Aragua en El Salvador y acá, que ahora además participó aparentemente en negocios del Tren de Aragua, que conducía una camioneta que había estado identificada el año antes con el tráfico de personas de un miembro del Tren de Aragua. Es decir, oiga, si tiene plumas, es amarillo y hace cuá, no creo que... No, estoy de acuerdo contigo completamente en eso, pero sí ha habido nombres. Hay una madre aquí deportada con una niña de 1 año que la deportaron a Cuba y llevaba 5 años aquí. Ese es el tipo de casos, sí tiene nombre, sí tiene apellido, ha salido en las noticias. Ese es el tipo de casos que yo digo que Trump debería cuidarse de quién está haciendo esto, porque eso sí no lo beneficia y toda la opinión pública la va a tener de su parte siempre que siga deportando a los criminales, a todas las personas que realmente son las que... Lo que pasa es que nosotros somos muy vehementes, pero cuando él habló de limpiar, y te digo, yo soy inmigrante en este país y defiendo a los inmigrantes a capa y espada, pero la prioridad iban a ser los delincuentes, pero él va a hacer una reforma migratoria en este país para evitar que los 10 millones de personas que entraron, o 14 millones de personas que entraron, puedan caer sobre figuras quizá... Yo no sé cómo lo van a hacer. Yo no tengo una varita mágica y dudo mucho además que... No, en eso sí estamos de acuerdo completamente. Todo el que entró ilegal es ilegal. Tú puedes decir que llevas 5 años trabajando, que te has portado bien. Yo entiendo todo eso, pero tú entraste ilegalmente, él es ilegal. O sea, ahí en esa parte la ley sí se tiene que cumplir. Lo que después se puedan buscar figuras, y yo sé que ya se está haciendo, yo sé que hay varios proyectos de ley en el Congreso y en el Senado que están caminando para tratar de esas personas, por ejemplo, vinieron con parol, con TPS, etcétera, tratar de ubicarlas, pero a día de hoy, ahora, mientras tú y yo estamos hablando, no existe ningún otro plan de inmigración que pueda contemplar que esta gente pueda ser ubicada en otra cosa. El que no se ha ubicado con asilo, el que no se ha ubicado con H1B, el que no se ha ubicado con otras figuras migratorias en estos 2 años o 3 años que han tenido, a excepción de los cubanos, que 1 año y 1 día ya pueden buscar su residencia, el resto realmente tiene que esperar a que haya otras figuras migratorias para poder hacerlo. Tiene que esperar a la condescendencia del gobierno de Estados Unidos, porque entraste aquí legalmente. O sea, estás a merced del gobierno y no puedes ser desagradecido en ese sentido porque realmente te han acogido en un país que no es el tuyo. Ese es el tema. Y hay otro tema que también, Eric, este fin de semana, y puede parecer banal, pero créanme que no es banal, lo hemos vivido durante 4 años y lo seguimos viviendo todavía a día de hoy. Ustedes se dieron cuenta en el funeral del Papa Francisco, primero, que si no era un foro para hablar con Zelensky, cuando estaba hasta anunciado hasta la saciedad que cualquier persona y cualquier jefe de Estado fuera de lo que es el funeral de Estado y aprovechando la estadía en Roma pueden utilizar cualquier posibilidad de reunirse con cualquier otro líder que a lo mejor no se da la oportunidad de otra manera. Lo hizo Macron, lo han hecho otros líderes, ahí lo tienen ustedes al presidente reunido con Zelensky porque buscó el momento y la oportunidad de poderse reunir con Zelensky, con el presidente, el primer ministro, el presidente Macron, el presidente francés. Es decir, se van a buscar oportunidades, pero enseguida los medios de comunicación liberales sacaron esto fuera de contexto, de la misma manera, Eric, que tú lo ponías en tu Twitter, con el famoso traje. O sea, ustedes me pueden contar a mí en el contexto
global en el que nosotros nos movemos, ¿cómo puede haber comentarios tan sumamente absurdos de si se rompió, fue el único en romper el protocolo porque llevaba un traje azul en lugar de llevarlo negro? Hubo que abrir las cámaras y mostrar que realmente es protocolo oscuro, no te dicen que tenga que ser negro. Empezando porque incluso las damas podían llevar en ese momento donde el negro es habitual, un color rojo por respeto al Vaticano, porque es el color del luto en el Vaticano. Eric. No, si la noticia no es de qué color fue Trump, la Exacto. noticia es el absurdo al que están llegando ya con el afán de mostrar su desazón con el gobierno del presidente Trump, los medios de comunicación. Es un absurdo total. Yo no quiero comentar más, pero las encuestas, yo lo decía la semana pasada, la encuesta de Gallup de confianza pública, está al fondo de las instituciones en los Estados Unidos en credibilidad, los medios de comunicación, la famosa news media. Yo me quedo ahí porque ¿qué puedo apostillar sobre el desastre que usted ve cada día cuando prende? Si es que prende, yo lo hago por disciplina de analista, no lo hago porque crea que me voy a informar. CNN o si ve a Rachel Maddow o A.B. Phillips. Realmente Scott Jennings es un gladiador, un titán, tratando de usar sentido común con una jauría de gente completamente envenenada en la hiel de su fracaso político, en la hiel del 21% de apoyo, el más bajo histórico para los demócratas, en la hiel de gobernadores que hacen payasada tras payasada. No voy a hablar del de Minnesota ni el de Filadelfia, pero ahí tenemos yo creo que es una exégesis de lo que es el ridículo cuando no tienes ya ni línea política ni orientación en California. Bueno, en conclusión, creo que lo importante de Roma fueron los símbolos, los mensajes políticos. Trump es magistral, es una persona muy inteligente. Decidió reunirse en plena Capilla Sixtina con Zelensky, porque quien decide reunirse no es Trump, es Zelensky quien viene tocando la puerta hace semanas. Decidió reunirse en un ambiente completamente controlado, donde Zelensky no hubiera tenido la oportunidad ni de ir a las cámaras, ni de tratar de hacer algún show de los que suele hacer él. Pero además me recordó mucho a la reunión que tuvieron en el 452 el Papa León I y Atila, ¿no? Por la dimensión ahí en las puertas de Roma. Bueno, fue en Mantua la reunión entre León y Atila el I, pero se parecía mucho. Me sugirió también la reunión que tuvieron en 1822 en Guayaquil, en una goleta que se llamaba Macedonia, por cierto, Bolívar y San Martín. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que uno ahí tenía el rol protagónico del proceso político en Latinoamérica y el otro iba a pedir un favor. Esa es la circunstancia que ha elegido, igual que seguramente Bolívar en su momento o el Papa León, un espacio controlado eligió Trump, desde donde mandó un poderoso mensaje que creo que la gente necesitaba escuchar, y es que él está al medio, está abierto a escuchar, y que pese a lo que sea que hubiese sucedido entre los dos, el mensaje que salió de ahí es que él está en una posición de también escuchar a Zelensky y está en una posición de sancionar a Rusia, ya que parece que no está mostrando la voluntad de entrar en el acuerdo de pacificación que Estados Unidos ha promovido. No, y entrar además de la mano de Macron, que al final del día Macron se ha convertido también en portavoz de la Unión Europea y de la OTAN. O sea, es como que es el símbolo del viejo continente junto al primer ministro británico. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar de inmediato, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Donald Trump sobre el cese el fuego. Vamos a hablar un poquito también sobre esa promesa de reducción del impuesto de la renta cuando entren en vigor los aranceles, cómo está este tema de los aranceles. Y vamos a hablar de estos primeros 100 días que se estaban avecinando ya sobre ese mandato de Donald Trump. Ya regresamos.